Con ustedes, la palabra viva. Ponernos el escudo de la fe, es hora de ponernos el casco de la salvación, es hora de armarnos para vencer en el nombre de Jesús, para vencer en el nombre de Jesús. Con el pastor Santiago Castellanos. Usando un poquito nuestra Biblia, tal vez unos 10 textos o 9, 10 vamos a analizar esta noche. Y lo que quisiera, hermanos, es que pudiéramos considerar la importancia que tiene el que la iglesia pueda existir, la importancia que tiene el que la iglesia pueda seguir existiendo. No sé si en algún momento usted se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría si la iglesia desapareciera? Digamos eso, ¿verdad? Que el día de mañana se recojan todas las Biblias, se prohíba totalmente el culto y desaparezcan todas las iglesias, incluyendo la Iglesia Católica, y vamos a incluir un poquito aquí las sectas. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la sociedad si ya no hay culto, si no hay doctrina y hablemos así, si no hay religión? ¿Cómo sería la sociedad? ¿Cree que sería bonita? ¿Sería calidad buenísima? ¿O a qué realmente a qué llegaría la sociedad si se eliminara, digamos así, la fe, la religión? Pero vamos a hablar sobre todo de la iglesia, la iglesia. Pues yo quiero que a la luz de la Biblia consideremos que existen dos reinos. La palabra del Señor muestra a la luz de la Biblia que existe el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En ese reino de la luz vamos a encontrar a Dios, vamos a encontrar a sus profetas, sus siervos, sus ángeles, sus ministros, vamos a encontrar a su pueblo y, ¿por qué no decirlo? Vamos a encontrar a la iglesia en ese reino de la luz. Pero luego vamos a encontrar el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas está ejemplificado por todo lo que tiene que ver con el diablo, con Satanás, los demonios. ¿Y qué más vamos a incluir ahí? Todos sus siervos también, porque acordémonos que Satanás también tiene sus siervos. Nosotros no vamos a estar ignorantes de que Satanás tiene sus siervos, ¿verdad? Ya estaba yo pequeño y me costaba entender eso, pero un día yo recuerdo que, miren hermanos, cuando ustedes puedan ir a evangelizar, vayan a evangelizar, hombre. Uno crece, uno avanza, uno se desarrolla cuando uno evangeliza, porque la gente tiene un montón de preguntas y uno necesita sacar respuestas. La gente tiene un montón de dudas y uno necesita sacar esas dudas. Y entonces yo recuerdo que estamos evangelizando y cuando estamos evangelizando, que siempre iba mi papá y yo estaba ahí con él, mi papá dijo un día, mire, tan bonito que se queda usted ahorita, bien, pero bien convencido de que esta es la palabra de Dios y que usted necesita nacer de nuevo. Sí, don Naito, porque así le decía el Señor, sí, don Naito, aquí me quedo convencido de que yo necesito nacer de nuevo. Y entonces papá le dijo, pero cuando yo me vaya, Satanás va a mandar a sus siervos. Así como Dios me mandó a mí, y yo no le vine a hablar de mi parte, yo no vine a hablar porque a mí me da la gana. Dios me puso en el corazón que lo viniera a buscar, que le viniera a hablar de su amor, que le viniera a hablar de la Biblia. Cuando yo me vaya, el diablo va a traer también a sus siervos. Y sus siervos lo van a desanimar, lo van a desalentar y pudiera ser que cuando yo regrese dentro de 8 días, porque papá le pidió que si podía regresar dentro de 8, cuando yo regrese dentro de 8 días, usted se encuentre con un desánimo tan grande por culpa de esos siervos de Satanás. Entonces ya
Me fui yo con mi papá y le dije, papá, ¿y quiénes son esos siervos de Satanás? Y me dijo, pudiera ser que sea la suegra, pudiera ser que sea el papá, pudiera ser que sea un amigo el que lo va a venir a desanimar. Bueno, yo quería saber qué pasaba en los próximos 8 días, así que regresé con mi papá. Y cuando regresamos, el hombre estaba bien desanimado. Y entonces nos comenzó a decir, es que yo tengo mis amigos, y yo con mis amigos me junté, ellos me hablaron, ellos me dijeron que cómo iba yo a traicionar a mi religión, que cómo iba yo a meterme en algo que es una hipocresía, así se expresó el hombre, que eso de ser evangélico es una hipocresía, y estaba con un desánimo. Y mi papá le dijo, y usted no me menciona por lo menos un nombre de una persona, y el Señor se limitaba y se reía y decía, pero ¿para qué quiere saber usted? ¿Para qué quiere saber usted quién me vino a desanimar? Y mi papá le dijo, deme un nombre o deme una pista. Y el Señor le comenzó a dar una pista. Le dijo, el que más me desanimó, usted lo ha de conocer. Y mi papá, siguiendo la huella que le estaba diciendo, se empezó a reír. Fulano de tal, le dijo. Y el hombre le dijo, él fue el que más me desanimó. Él fue el que más me desalentó para que yo crea que la Biblia es la palabra de Dios y que yo nazca de nuevo y para que yo persevere. Entonces mi papá le dijo, ¿se acuerda que hace 8 días le dije que después que yo me iba, Satanás iba a mandar a sus siervos? Y me los mandó, y me los mandó. Y de veras estoy muy desanimado. Ahora, una buena pregunta sería, hermanos, ¿habrán más siervos de Dios o habrán más siervos de Satanás? Usted ha de decir, depende, ¿verdad? Y eso es lo que yo quisiera que nosotros veamos, que depende. Pero ya estamos entonces en el punto que la Biblia nos habla del reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas está entonces Satanás, todos sus secuaces, sus ángeles o sus demonios, como se le conocen. Están todos sus siervos y vamos a encontrar siervos que aparentan tener apariencia de piedad, aparentan ser piadosos, incluso van a venir diciendo que Dios demostró, que Dios les habló, que cómo te vas a oponer vos a Dios. Y luego vamos a encontrar todos los otros siervos, y esto sí a veces uno pues los puede ver, los brujos, los hechiceros, los que tienen haciendo tremendas maldades, ¿verdad? Los ateos, los que están opuestos totalmente a la fe, no son brujos, no son hechiceros, pero ellos están opuestos a la fe, opuestos a la Biblia, y le voy a decir aquí, opuestos al Evangelio. Están opuestos al Evangelio totalmente. Hasta ahora que oí otra vez que nos cayó 2 piedras, me dije, ve, todavía, pues hasta ahora, ¿verdad? Ya cuántos años que yo había extrañado eso. Bendito Dios que me hizo recordar la persecución, ¿verdad? Porque ¿cuántos van a estar opuestos? Imagínense cuántos quisieran que la iglesia desapareciera. ¿Cuánta gente está al tanto y quisiera que desaparezcan los creyentes en Cristo? Incluso quisieran que desaparezcan porque los creyentes en Cristo como que los condenan, como que al verlos ellos sienten, pero una condenación, ¿verdad? Y dicen, este está viviendo para Dios y me está demostrando que yo estoy viviendo para el pecado y la maldad. Entonces, hermanos, entendamos eso. Ahora, en ese reino de tinieblas vamos a encontrar toda clase de pecado y toda clase de maldad. Y yo quisiera que vayamos ya usando nuestra Biblia y vamos a ir al capítulo número 9 del libro de Isaías. Y vamos a ver una aldea, una ciudad, y a mí siempre me encanta
traerlo desde lo más grande hasta la medida más pequeña. Entonces vamos a poner la medida más grande, vamos a decir el mundo, pero luego lo vamos a reducir a una medida más pequeña, la nación más pequeñita, la ciudad, el municipio más pequeñito, la aldea, más pequeñito, la familia. Mire lo que dice: mas no habrá siempre oscuridad para la gente que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y el verso 2: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahora, quiero, hermanos, que los que conocemos la Biblia y los que ya tenemos el sentido ya ejercitado, los que ya entendemos lo que la Biblia está hablando aquí, debemos saber que la Biblia no nos está hablando de las tinieblas de la naturaleza, ¿verdad? De la oscuridad esta que nosotros tenemos, no. Dios nos está hablando de una oscuridad a la cual se le llama pecado y maldad. Un pueblo que está en oscuridad, según lo que la Biblia habla, es un pueblo que está en pecado y en maldad. Aunque pudiera ser el pueblo más iluminado. Alguno de ustedes preguntará cuál puede ser el pueblo más iluminado aquí en esta tierra. Y algunos dicen que la ciudad más iluminada es la ciudad del pecado, la ciudad de maldad. A ver si alguien por ahí va más o menos ya dando de qué estoy hablando. Como nosotros no estamos tan familiarizados con las ciudades en Estados Unidos, pero la ciudad de Las Vegas. Dicen la ciudad que nunca duerme y que está iluminada totalmente. Donde no hay, dicen, oscuridad. Pero si bien hay un sol radiante y en la noche está iluminada con cientos y miles de luces y bombillas y todo es un arbolito de Navidad con luces. No obstante, todo mundo le llama la ciudad de ¿qué? Del pecado y la ciudad de la maldad. Entonces, la Biblia no está diciendo que se está refiriendo a la luz esta que nos produce la electricidad y tampoco al sol, sino que lo que la Biblia está diciendo es que aunque tengan toda esa luz y aunque tengan todo ese sol, están viviendo en puras tinieblas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Están viviendo en puras tinieblas, puras tinieblas. Y aquí el Señor dice, hablando de la tierra de Zabulón, de la tierra de Neftalí, que eran los pueblos, las ciudades, el Señor dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Un pueblo amontonado de tinieblas. Imagínense un poquito un pueblo amontonado de tinieblas. Cuando he escuchado el testimonio de Almolonga, los hermanos de Almolonga dicen que dan gracias a Dios por el avivamiento, por el evangelio, y ellos hablan con mucho amor y a veces lo cuentan con tristeza, pero luego su tristeza la pasan al gozo que da el evangelio, porque ellos recuerdan aquellos días, dicen ellos, recordamos aquellos días cuando el evangelio no había llegado. Y entonces hablan, ¿verdad?, cómo tuvieron que cerrar la escuela para convertirla en cárcel. Y cómo día tras día había gente llegando a la cárcel y más personas en la cárcel,
y pasaban por las calles, cantinas, rocolas, vicios, y luego pecado y más pecado y más pecado y más pecado y más maldad. Y luego también ellos hablan y dicen, y sembrábamos y casi no cosechábamos. Nuestra tierra casi estaba maldecida, porque así dice la Biblia, que por causa de la maldad de los hombres, la tierra sufre. Y la tierra, dice, queda como maldecida. Y ellos dicen, la tierra estaba como maldita, no producía, era una pobreza, era una miseria vivir aquí en Almolonga. Pero luego comienzan de esa tristeza a pasar al gozo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero cuando vino, dice, cuando vino el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, cuando Dios quiere ser glorificado, ¿cuántos dan gloria a Dios por eso? Cuando Dios quiere ser glorificado. Cuando Dios quiere ser glorificado, Dios sabe cómo hacerlo. Porque ellos dicen, cuando llegó el momento que el grupo carismático católico comenzó a alabar a Dios con alegría, con gozo, y empezaron a predicar la palabra y dijeron que trajeran la Biblia, y los carismáticos, dice, ellos provocaron un avivamiento ahí en ese lugar, un avivamiento grande en ese lugar. Fueron los carismáticos, los católicos mismos, que ya no soportaban el peso, la carga, el dolor de ver el pecado y la maldad ahí en la puerta. Y entonces dice, ellos se levantaron. Y algunos cuentan, ¿verdad? Que qué tan cierto sea, que una noche, mientras los carismáticos estaban en una tremenda vigilia, vieron que el edificio estaba como encendido en llamas. Y muchos se acercaron a ver, pero no había llamas. Pero ahí dentro del grupo de carismáticos, dice, había un poder grande del Espíritu Santo, un fuego del Espíritu Santo. Y entonces el día siguiente ellos dicen, llamamos al hermano Norman Parish, que en paz descanse el hermano Norman Parish, fundador de las iglesias El Calvario aquí en Guatemala. Y él vino de la capital, dice, y vino a hablar con el grupo de católicos carismáticos. Y les habló del Evangelio, y les habló de la palabra de Dios. Y como 70 ellos se bautizaron en los próximos días. Y así, dice, nace el Evangelio fuerte, poderoso, que llega a transformar toda la comunidad. Eso me alegra, hermanos, eso a mí me hace sentirme contento, porque transformó toda la comunidad. Y ya después, ellos dicen, se volvió a abrir la escuela, la cárcel se cerró, llegó un momento que casi ni tenían necesidad de usar policías, porque había un avivamiento grande, pero un avivamiento grande. Y ustedes, algunos de ustedes han de saber que se volvió una noticia a nivel mundial, ¿verdad? Los cultivos que llegaron a levantar ellos, las cosechas que llegaron a levantar, y vino gente de toda parte del mundo para observar cómo el Señor y Dios redimió la tierra. Y ahora ellos dicen, miren hermanos, la tierra fue redimida por el poder de Dios. Entonces, hermanos, una ciudad hundida en tinieblas, ¿qué es lo que necesita? Lo que necesita es a Cristo Jesús. Y eso es lo que yo quisiera que viéramos. Aquí tenemos la profecía, capítulo 9 del libro de Isaías. Él está hablando, dice, el pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y cuál fue esa luz? Vayamos rápido ahora a Lucas, y Lucas nos va a decir esta misma profecía, y nos la va a decir de la siguiente manera. Note lo que dice Lucas ahora en su capítulo número 1, y vamos a leer, creo que es el último verso de ahí. Mire si lo encuentra. Bueno, el penúltimo es, pero el último es el que me interesa. Como dijo alguien, después del 79 está el 80.
¿verdad? Como quien dice, lea el 79, pero no deje de leer el 80. Porque después del 79 está el 80. Entonces dice, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y aquí viene el 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces ya sabe de quién está hablando, ¿verdad? ¿Está hablando de quién? De Cristo Jesús. El pueblo que estaba en sombra de tiniebla de muerte vio una gran luz. Una gran luz vino y el niño crecía. Esa era la gran luz, hermanos, la gran luz que estaba esperando aquel pueblo que estaba en sombra de muerte. Ahora vamos a ver, hermanos, Mateo capítulo 1, vamos a ir a Lucas, ya fuimos, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1 y el verso número 5. ¿Y qué es lo que nos va a decir Juan capítulo 1:5? No sé si alguien de ustedes me puede ayudar rapidito. Sí, por favor. Amén. La luz en las tinieblas resplandece. Cristo Jesús vino y venció las tinieblas. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso? Venció las tinieblas. Puede haber, hermanos, un pueblo atestado de pecado, de maldad, pero si llega Cristo Jesús va a dominar ese pueblo, va a vencer, va a triunfar sobre ese pueblo. Puede haber una familia, porque ahora vamos a reducirlo a un poquito más pequeño, ¿verdad? La medida va a ir siendo reducida. Ahora reduzcámosla a una familia. Puede haber una familia, hermanos, atestada de pecado, ¿verdad? Le pueden decirlo de apodo los que, no sé qué apodo le pondrían a una familia como esa. Los desgraciados, ¿verdad? Que pase el desgraciado, la desgraciada y todos los desgraciados, ¿verdad? No sé si alguna vez usted ha oído acerca de esas familias, ¿verdad? Ahora en TikTok, los que miran TikTok pueden ver esas familias, ¿verdad? Y uno se queda admirado. Y entonces ¿quién es tu papá? Le dicen, ¿verdad? Es que mi papá es mi abuelo. ¿Cómo es que tu papá es tu abuelo? Sí, porque es que él es, ahí viene el viejito, ¿verdad? Él es el papá de mi mamá, pero también es mi papá. O sea que tu mamá le dice papá a él y vos también decís papá. Sí, pero él es mi abuelo, pero es mi papá. Dice uno, qué desgraciado, ¿va? Porque es papá de la hija y es papá de la nieta. Pero luego la nieta está embarazada, ahí está con la gran barriguita, y mi hija, ¿y de quién es esa criatura? Mi tío me embarazó. ¿Quién es tu tío? El hermano de mi mamá. Los que están haciendo los videos dicen, miren señores, lo que pasa aquí. ¿Y cuántos años tiene mi hija? 14 tengo ahora. 14 años. ¿Y puedo entrar a ver cómo vives? Aquí me duermo en el suelo. Aquí en unas tablas. Y la que viene ahí es mi tía. Y señora, ¿usted también tiene hijos? Sí, son de mi hermano. Y luego, ¿por qué él es brujo? ¿Por qué él es hechicero? Y dice uno, qué tremendo.
¿O no se admira usted? ¿Cree usted que eso está bueno? Va a llegar el momento que eso se va a ver como normal. Así como ellos nos miran a nosotros como anormales, ¿verdad? Anormal miran que una niña llegue aquí a 22 años y no se ha casado. Y ahí las patojas a los 9 años ya las violaron, ya las están usando como objetos sexuales. Anormal que nosotros no tenemos ni un cuadro, ni un ídolo, ni una estatua, ni un demonio, ni la Santa Muerte, ni el Machimón, ni nadie. ¿Cómo pueden vivir ustedes sin ellos? Anormal que nosotros no chupamos y ellos hacen sus toneles de cucha y ahí enseñan, ¿verdad? Mire, sale de aquí para allá una manguerita y le pasa de aquí para allá y aquí se le echa el fuego y allá está cayendo y ahí mire, y aquí se vende el galón por 40 quetzales, usted puede llevarse un subgalón para tomar con medida, ¿verdad? Si toma, tome con medida, pero medida de galón. Entonces cuando lo miran a uno dicen, ¿y cómo viven ustedes sin todo esto? Se extrañan de no poder, hermanos, se extrañan de que uno no viva en ese pecado y en esa maldad. Pero esa es la vida que realmente el Señor y Dios dijo que viviera el ser humano en esta tierra. Así dijo Dios que viviera el ser humano en esta tierra, en esa desgracia, en ese pecado, en esa maldad, en esa oscuridad, en esas tinieblas. No, definitivamente que no. Y a veces, hermanos, es triste decirlo, ¿verdad? Es triste decirlo. Pero el que está grabando el video dice, pero ¿ustedes qué son? ¿Evangélicos? No, somos católicos, dice. Somos católicos. Y en otros casos, que da vergüenza decirlo, avergonzados del Evangelio, somos evangélicos, dice. En algún caso van a decir, somos evangélicos. Entre comillas. Hermanos, ¿estamos entendiendo, sí o no? Porque nuestro estudio es, hermanos, para que entendamos el asunto, para que sepamos el valor que tiene la iglesia. Pero pastor, hasta ahorita no hemos visto nada de la iglesia. Hemos visto a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que trajo la luz a las tinieblas, a la oscuridad. Cristo Jesús fue el que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Aquella luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire, si no es así, que los seres humanos aman más las tinieblas que la luz. Hay un gran culto, pocos llegan. Está la iglesia abierta, casi nadie entra. Hay que leer la Biblia, casi nadie la lee. Hay que servir a Cristo Jesús, pocos le sirven. Pero para lo malo, hago una parranda y ahí va todo el mundo. Que venga la Sonora Dinamita con qué lindo tucuco y ahí va todo el mundo. Ahí va todo el mundo y hasta algunos que se dicen ser piadosos en Cristo Jesús, ahí se van a meter también. No conocen la Biblia, no saben de la Biblia mucho, y si ya saben, de todas formas les importa y dicen que me importa. Yo puedo ir a donde yo quiera ir. Es más, para eso tengo este cuerpo y debo de ponerlo al gozo, a la alegría de esta clase de música. Pero la iglesia está vacía. La casa de Dios está abandonada. ¿Por qué? Porque las tinieblas muchas veces quieren opacar la luz. Porque la luz vino, pero los hombres amaron más las tinieblas que la
luz. Bueno, sigo adelante. ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? Pues vayamos adelante. Ahora vamos a leer San Juan capítulo 3 y verso 19. Ya ustedes ya lo oyeron. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vayamos más adelante. En Juan 8:12 habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Un poquito más adelante, Juan 9:5, que estoy en el mundo, mientras yo estoy en el mundo, ¿qué dice? Luz soy del mundo. Mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ¿cuánto de tiempo tardó Jesús? Solo tardó 3 años y medio y se fue. Y los discípulos se quedaron tristes y pareciera que se apagó la lámpara. Yo leo muchos textos de la Biblia en cuanto a la lámpara y algunos me causan tristeza, otros me causan alegría. Me causa tristeza cuando el niño Samuel iba creciendo y la Biblia dice, y antes que la lámpara se apagase, Jehová Dios llamó al niño y le dijo, Samuel, Samuel, la lámpara está a punto que se apague. Y ahí dice todo el texto, lea todo el texto usted en su casa. Y en aquellos días dice, escaseaba la palabra y no había palabra. Y el sacerdote estaba, dice, casi ciego y estaba bien panzón y estaba bien viejito, anciano. Y sus hijos, dice, dentro del mismo templo cometían adulterio con las mujeres y fornicaban dentro de la misma casa de Dios. Y los hombres pocos que llevaban a la casa de Dios sus ofrendas, dicen, los hijos le decían, o nos da las ofrendas a buenas o a malas. Y dice que le quitaban a los hombres los mejores pedazos de carne, las mejores grosuras que llevaban al altar para ofrecerlas en sacrificio a Dios. Y los hombres peleaban con ellos y les decían, no hombre, yo lo traigo para mi Dios, yo quiero ponerlo en el altar, yo quiero que un levita venga y lo ofrezca a Dios. Y si yo hubiera sabido que para que ustedes se lo hartaran, perdón la expresión, si hubiera sabido que para que ustedes se lo hartaran era esto, mejor no hubiera venido. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué dijo la Biblia? ¿Por qué hubo necesidad de que se levantara Samuelito? ¿Por qué? Porque la lámpara ya se estaba apagando. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a encontrar en la Biblia eso de la lámpara? Ustedes saben que David fue el que llevó a Israel a la espiritualidad hermosa. No hubo un rey que fuera como David, que le diera un himnario de salmos, que dijera, miren la casa de Dios, la obra de Dios. David, hermanos, ese fue el hombre conforme al corazón de Dios, porque él tenía una pasión grande por Dios y levantó a Israel en la espiritualidad. Ojalá hubiera un hombre así en la casa, en la familia. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y yo sé que hay, hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que sí hay. Y yo he dicho, si una mujer tiene un esposo así, lo debería de amar y lo debería de venerar antes de que se muera. Si tiene un esposo como el rey David, que llora en la presencia de Dios, ama a Dios, busca a Dios, le dice vamos a la iglesia, le enseña a los niños la palabra de Dios, es un ejemplo de virtudes, es un hombre piadoso. Esta mujer debería de verlo como que Dios le mandó un ángel. Debería decir, ese fue un enviado de Dios. Dios me lo puso en el camino. Fue Dios el que me lo mandó.
Porque es un David levantando la espiritualidad. Un esposo que dice: aquí no se van a hablar malas palabras en la casa. Aquí no va a haber adulterio ni fornicación. Aquí vamos a vivir para Cristo Jesús. Aquí no va a haber droga. Aquí no va a haber alcoholismo. Aquí les voy a enseñar a mis hijos que los que son hombrecitos, las que son mujercitas. Y les voy a enseñar sobre todo el temor de Dios. Mientras yo viva, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese era el David, hermanos. No, pastor, eso lo dijo Josué, sí, pero eso mismo se repite con David. Pero la Biblia dice que un día los soldados le dijeron: quédate adentro, ya no salgas a pelear, David, ya no salgas a pelear, no sea que la lámpara se apague, no sea que la lámpara encendida sobre Israel se nos apague. Hermanos, vayamos avanzando. Estamos ya, creo, con el mensaje bien entendido. Ya creo que ustedes han captado lo que estamos hablando. Yo soy la luz que ha venido al mundo. Y luego estamos diciendo: mientras que yo esté aquí, yo soy la luz. Mientras que yo esté aquí, yo soy la luz. Pero se murió Jesús. Y cuando se murió Jesús, hermanos, hubo tristeza, hubo dolor, hubo luto. ¿Qué dijeron aquellos dos que iban camino a Emaús? ¿Se recuerdan qué dijeron aquellos dos? Nosotros esperábamos en Él. El pueblo tenía una esperanza puesta en Él. Por supuesto que era una esperanza mal contextualizada, porque ellos esperaban un líder político, pero también hasta un cierto punto había una esperanza en Jesús. Y Jesús se murió. Pero ¿saben qué dijo Jesús a los discípulos? ¿Les conviene que yo me quede o les conviene que yo me vaya? ¿Qué fue lo que les dijo? Les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, entonces el Espíritu vendrá sobre ustedes. Yo se los voy a mandar. Y cuando haya venido el Espíritu Santo, entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, el Jesús que está aquí ahorita, conviene que se vaya para que ustedes se enciendan. Y para que ya no sea yo solamente la luz, sino que ahora sean ustedes la luz. Ahora la iglesia está llamada a ser la luz, que es la luz de Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a ser la luz de Cristo Jesús. Por eso la pregunta que les hice fue: ¿cómo sería una sociedad sin fe, sin Biblia, sin religión, sin escritura, sin predicadores, sin profetas? A muchos bailarían en un pie. Si mañana dijeran: se acabó todo lo que tiene que ver con iglesia, ni siquiera la iglesia católica va a sonar sus campanas para invitar a la gente a la misa, muchos bailarían en un pie. Y muchos dirían: qué bueno, la hicimos, hoy lo logramos. Porque yo una vez al año iba nada más. Y cuando iba me aburría de estar ahí metido y quería salir rápido corriendo. Sin iglesia mucha gente pensaría que viviría bien. ¿Por qué? Porque entonces le daría chance también a hacer cuanto pecado y cuanta maldad. Pero hermanos, si bien la religión es necesaria, es más necesario, y voy a poner aquí en primer lugar, y nadie se lo va a quitar, es necesario que la iglesia no se deje apagar,
que la iglesia no se deje apagar, que no se deje apagar, que no se deje apagar y que no se deje apagar. Amén. Eso es necesario. Que nosotros nos propongamos, pero digamos, nosotros no nos vamos a dejar apagar. Y no, y no. Ya hermano Gustavo nos mandó ahí en los líderes, creo, una publicación o la subió al Facebook él, donde los hermanos están siendo perseguidos, azotados y expulsados de sus países, porque dice una gran persecución en uno de los países allá en Oriente en contra de la iglesia. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿Decidieron renunciar? ¿Decidieron apagarse? No. Prefirieron tener que salir al exilio, pedir ayuda a los organismos internacionales y decir: no podemos vivir en el desierto, no podemos morir en el desierto. Por favor, recíbanos ustedes en otros lados. Estamos siendo condenados solo porque creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y porque creemos en la santa palabra y bendita Biblia. Bendito sea el libro que Dios nos dio. Por eso estamos aquí. Y otros en la China, escondidos bajo subterráneos, callados, sin que nadie lo sepa, ocultos ahí, sacan una página. Hermano, le toca que leer a usted su página. Sí, yo cargo una página porque fue lo único que logré conseguir de la Biblia. Cargo la página de el libro de Romanos, capítulo número 11. Pues ahora a usted le toca la lectura, hermano. Solo lea su página. Y usted, algún otro hermano, carga otra página. Sí, yo cargo 4 páginas. Usted es dichoso, bienaventurado. Carga 4 páginas. No, yo cargo 40 páginas. Usted carga una Biblia casi. Léanos un poquito. Y aquí, a puerta cerrada, nos vamos a comprometer a honrar a nuestro Dios, a glorificar a nuestro Dios, a ser fieles a nuestro Dios. Y nos vamos a comprometer a hablar de Cristo. Aunque no podemos hacerlo públicamente, pero vamos a hacerlo de uno a otro, Vamos a hablar de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y no vamos a dejar que nuestro pueblo se llene de drogaditos, alcohólicos, adúlteros, fornicarios, brujos, hechiceros, homosexuales y toda la tandada de hombres y mujeres que van a permitir que las tinieblas cubran la tierra. Las tinieblas cubran la tierra. Queridos hermanos, nosotros debemos hacer que la iglesia siga adelante y luchar por la iglesia y dar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro talento y todo lo que podamos, hermanos, todo lo que podamos demos por la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que podamos. Voy al final. Dice la palabra de nuestro Señor y Dios. Voy a pedirles que leamos Filipenses capítulo 2, porque la luz que nosotros tenemos quizás, sí, aquí estamos. Pensé que estaba con mi nota equivocada, pero no. Dice, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que provoca, el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo. Se necesita que la iglesia sea una luminaria en el mundo. Luminares. Y de eso tenemos mucho que decir. Nadie enciende una luz para ponerla debajo. Así dijo Jesús. Así alumbre vuestra luz para que los hombres vean las buenas obras y glorifiquen a Dios. Pero voy finalizando. Isaías 60 y el verso número 1. Isaías 60, verso número 1. Dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha amanecido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y a ver si no, hermanos, las tinieblas están cubriendo la tierra. A ver si no, hermanos, la maldad está creciendo y creciendo y creciendo. Yo me pongo a pensar cómo sería de veras que la iglesia se acabara. Un nido de ratas totalmente. Una oscuridad tremenda, ¿verdad? Porque cuando se enciende una luz, las ratas huyen. Cualquiera de nosotros creo que ha visto eso, ¿verdad? No hay tanto detalle para eso. Pero tenga usted un lugar oscuro, troja de maíz, y yo luego llegue como las 10 de la noche y ahí está el animalero. Encienda una luz y usted dirá, oh, ya pasó una grandota, ahí pasó otra, ahí pasó otra, ahí pasó otra. Y tal vez tiene un gato, pero un gato viejo. 2 cuates de ellas, ¿verdad? Pero luego se enciende una lámpara y se limpia y se ordena todo y se va contra todas esas ratas. Las elimina uno y el lugar se pone agradable. Hermanos, ¿qué tenemos nosotros para ir en contra de las ratas, de la maldad, del pecado que quieren acabar con la iglesia? ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos el Evangelio, que es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. No nos apaguemos, no nos debilitemos, no nos demos para atrás, no demos un paso para atrás. En el nombre de Cristo Jesús, hagamos que la iglesia permanezca, crezca, avance, se desarrolle, que el día de mañana le podamos heredar a nuestros hijos una fe, un temor a Dios, amén. Donde los hijos puedan decir, yo tengo el temor de Dios, porque los hermanos lucharon porque la Biblia siguiera leyéndose, siguiera yéndose al culto, se siguiera enseñando que para que alguien viva con su esposa hay que ¿qué hacer, hermanos? Hay que casarse. Que no se trata solo de, venite vos así, vámonos, ya. Yo voy deprisa. Ni qué pedida, ni qué casorio por civil, ni qué casorio por iglesia, eso se acabó. Vámonos corriendo. ¿Verdad? Todo eso tiene que enseñar la iglesia, hermanos. Porque si no, todo se va a perder, todo se va a ir perdiendo. ¿Verdad? Hermanos, tanto que tenemos que hablar de ese tema. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que necesitamos? Que la iglesia no decaiga, que la iglesia no se muera. Seremos responsables nosotros si dejamos que la iglesia muera. Qué triste que nuestros hijos después digan, no tenemos fe, ya no tenemos fe. Y si la iglesia decae, yo estoy seguro que las sectas van a prosperar. Si la iglesia no se levanta, las sectas van a avanzar. Porque cuando una iglesia se debilita, las sectas surgen.
adelante. Hermanos, en el nombre de Jesús, levantémonos para honra y gloria de Dios. Y mantengamos nuestra fe y hagamos que crezca. Trabajemos por Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque la luz de Jesús ha sido la luz que ha venido a brillar en nuestros corazones. Y nosotros estamos comprometidos, Dios de los cielos, comprometidos. Eso es lo que me ha tenido, Señor, ya por 35 años aquí pastoreando y no quiero dar un paso hacia atrás y no quiero dar un paso en falso, Señor. Quisiera, Padre amado, vivir para esto, morir para esto, Señor. Que la iglesia se mantenga firme, sólida, que la lámpara no se apague, que la luz no se apague. Cuántos brujos, hechiceros y cuánta gente quisiera ver la iglesia destruida, ver la iglesia acabada, para ellos hacer como le dé la gana, vivir como le dé la gana, hacer todas las obras del diablo, poner al diablo en primer lugar. ¿Cuántos saben que la iglesia es un estorbo para ellos y quisieran sacarla, Señor amado, hacerla a un lado? Pero en el nombre de Cristo Jesús vamos a levantarnos. Vamos a levantarnos, Señor. Danos tu gracia, danos tu favor, danos tu Espíritu Santo, danos tu misericordia, danos tu bondad, Señor, para que la fe no se pierda, para que la Biblia se siga leyendo, se siga predicando, para que los jóvenes sigan creyendo de que se tiene que vivir de acuerdo a tu palabra, que no se puede hacer como ellos quieran, como les dé la gana, no. Que hay una palabra, que hay una Biblia, que hay un temor de Dios, que hay, Señor amado, 1, 2, 3, 4, 5 personas quizás, pero son muchos, Señor, no son 5, son miles y miles de personas que han decidido vivir para Cristo Jesús y que han dicho, mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Señor, por eso, enciende esta iglesia. Ayúdanos que nosotros encendamos esta iglesia, que todos nos unamos, todos juntos nos unamos, Señor, y soplemos cualquier ceniza que quiera apagar las brasas. En el nombre de Cristo Jesús, que no nos apaguemos, que no nos apaguemos. Danos de tu Espíritu Santo para que no nos apaguemos, sino que nos podamos encender más y podamos brillar aquí en Ciudad Vieja. Aquí nos destacaste, aquí nos pusiste, aquí está tu lámpara, Señor, aquí está tu luminar. Padre bendito, que podamos brillar para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios esté con ustedes y vayan a sus casas y sigan leyendo la palabra de Dios. Y comprometámonos con la iglesia, amén. Comprométase usted con la iglesia y diga, yo voy a trabajar por la iglesia y voy a luchar por la iglesia para que no se apague nunca. Mientras estemos vivos, luchemos. ¿Cuántos dicen amén? Ya después de muertos, pues, ¿qué se va a hacer? Si se llega a apagar después de muertos, por lo menos nosotros luchamos y dimos nuestra vida para que no se apagara. Que Dios les bendiga, hermanos.